Hola a todas y todos, soy Pepe Villatoro, Head of Expansion de Deal para México, Centroamérica y el Caribe. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este evento en el que vamos a tocar el tema del momento, ¿no? El trabajo remoto, los equipos internacionales. Seguro muchos de ustedes se han preguntado, oye, ¿y debería seguir en mi trabajo después de todas las preguntas filosóficas que nos ha traído la pandemia? ¿Y cómo le hago para yo también construir el mejor equipo posible? Puedo ver el cambio que ha habido en los comportamientos de la gente con la pandemia como una oportunidad o como una amenaza. Entonces, hoy traemos a expertos de empresas geniales que tienen experiencia generando equipos y no solo creándolos, sino administrándolos de unas maneras que nos van a compartir y de las cuales seguro podremos aprender bastantes cosas desde lo estratégico hasta lo táctico para nosotros también implementarlo. Y para eso voy a hacerles una breve introducción sobre el tema y sobre el por qué es importante este evento y lo que vamos a aprender hoy, la relevancia de lo que vamos a ver en relación a cómo hacer crecer tu empresa con talento internacional en 2022. O como yo lo veo, cómo crear la mejor empresa posible. ¿Por qué? Porque para crear la mejor empresa posible necesitas tener el mejor talento posible. Y ese talento, sorpresa, creo que nos dimos cuenta todos y todas que no está forzosamente a la vuelta de nuestra oficina, está donde está, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de sumarles a nuestros equipos. Sabemos que la transformación digital fue acelerada por la pandemia y, como bien dice uno de los inversionistas más importantes y más exitosos de Silicon Valley, Marc Andreessen de Andreessen Horowitz, que por cierto es inversionista en Deal, en nosotros, dice el trabajo remoto espero que sea un agente transformador de los comportamientos de la humanidad, incluso más que el Internet, ¿no? Estamos hablando de un cambio por completo en la vida de las personas y en la productividad de las empresas, porque pasamos de estoy 2 horas en el tráfico, tengo que estar en la oficina, tengo que vivir donde trabajo, entonces eso limita por completo mis oportunidades y impacta mi salud mental, paso menos tiempo con mi familia, etcétera, 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 a la probadita que tuvimos o el cambio radical que tuvimos también muchos de trabajo remoto, autonomía, independencia, toda la confianza que se genera en la gestión de equipos con esto y las contrataciones internacionales, ¿no? Ahora ya no solo contrato a la vuelta de mi oficina, sino me voy dando cuenta de que hay grupos de talento en diferentes culturas y localidades que son perfectos para mi empresa y puedo generar una diversidad mayor y un talento mayor. En Latinoamérica esto es una explosión bárbara. En Deal lo que hacemos es ayudarle a las empresas a contratar y pagar equipos en otros países. Entonces, tenemos muy buena estadística. Y Latinoamérica es justo el mercado internacional de mayor crecimiento para nosotros. Para que se den una idea, nuestros clientes, las empresas que usan Deal, crecieron en 3.300% la contratación internacional de 2020 a 2021. Una aceleración impresionante. Esto es porque el 51% de las empresas latinas contrata talento en más de un país. Nos pasa mucho que pues una empresa de El Salvador dice voy a contratar también en Costa Rica porque hay muy buen talento de este tipo y voy a contratar en Puerto Rico talento de otro tipo, etcétera, etcétera. Y también con la pandemia eh, pasa lo que ven aquí, que es que incluso los equipos que ya se tenían, que ya estaban contratados, empezaron a moverse también. Oye, pues yo me voy a mudar, voy a vivir ahora en Panamá. Entonces las empresas han tenido que adaptarse a estas necesidades y posibilidades de la manera más rápida y eficiente posible. Hay empresas también que están expandiéndose a otros mercados. Obviamente las startups tecnológicas, como ahorita nos van a platicar de Duolingo, o empresas también que están construyendo equipos de diferentes perfiles en diferentes regiones. Hay demanda de talento especializado que se combina con el punto número 3, escasez de talento local, ¿no? De repente me doy cuenta de que si solo contrato en Guatemala,
pues hay un cierto pool de talento. Pero si me abro a la región, pues ese pool de talento se multiplica por 20. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y también hay otras necesidades más tácticas, ¿no? Como la atención al cliente en diferentes usos horarios, en diferentes idiomas y culturas, y la diversidad que necesitamos y podemos lograr en los equipos. Eh, Algo que nos preguntan muy frecuentemente es, oigan, ustedes que en Deal ven todo esto a escala, ¿qué es lo que más están contratando las empresas latinas, ¿no? ¿En dónde sí debería irme a buscar talento remoto y en dónde no? Y vemos muchísimo tecnología, todo tipo de developers, también de data science y de QA, de calidad, atención a cliente, customer success, customer support, mucho talento de diseño, eh, user experience, user interface, equipos de ventas y todo tipo de trabajador independiente, desde un diseñador gráfico hasta un community manager, muchos talent acquisition, reclutadores. Esos son los que más han crecido, ¿no? Donde más volumen vemos. Y esto lo vemos gracias a lo que les platico, pues estamos muy orgullosos de tener a nuestros grandes panelistas hoy eh, en Deal, con este evento de Deal, porque es súper relevante para nosotros compartir lo que hemos aprendido y lo que vemos de tendencias de ser la solución global de contratos y pagos para equipos internacionales. Y para yo no aburrirlos más y pasar a la parte más divertida de hoy, quiero presentarles a nuestros panelistas. Nuestros panelistas, eh, ahí va, muy bien, nuestros panelistas que son los verdaderos expertos y nos van a contar la experiencia de primera mano, son Denise, la CEO de Flourish Group. ¿Qué hacen? ¿Qué hace Flourish Group? Ayuda a las organizaciones a crear culturas diversas e inclusivas para que las mujeres líderes florezcan. A mí me mueve muchísimo esto y es gran parte del propósito que nos hace levantarnos en cada mañana en Deal, ver que la diversidad de género, la equidad y las oportunidades de inclusión que está generando el trabajo remoto son cruciales, ¿no? Las personas ya no tienen que estar para empezar en Silicon Valley, Nueva York, Londres para acceder a ciertas oportunidades y además, pues sabemos que hay un legacy que ya nos contarás tú, Denise, de mejor manera que mucho mejor manera que yo, eh, de género, tristemente de culturas machistas históricas en Latinoamérica que hacen que la mujer tenga mucho más carga familiar y del hogar. Entonces, que esas mujeres también puedan acceder a las mejores oportunidades, pues es clave. Está Rebeca Ricoy, directora de marketing y comunicación para Latinoamérica en Duolingo. Duolingo no necesita presentación, ¿no? Todos conocemos a Duolingo, que es la plataforma más popular del mundo para aprender idiomas, fundada por un guatemalteco. Y Edwin, ex viceministro TIC de Costa Rica, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, y actual director de desarrollo para Centroamérica en NAE. NAE trabaja con corporativos y gobiernos justo para mejorar sus estrategias y eficiencias operativas. Entonces, bien hablamos de que la parte más importante de la estrategia se está volviendo tener el mejor talento. Así que bienvenidas, bienvenido Edwin. Me da muchísimo gusto tenerlos hoy con nosotros. Y pues vamos a la parte divertida. Yo le prometí a la gente que ya me voy a callar y queremos escucharles a ustedes. Y quiero empezar con Rebeca, con Edwin, que nos platiquen su perspectiva de por qué sí o no contratar talento internacional y además qué tipos de roles, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, bueno, primero arranco, Edwin. Primero, muchas gracias por la invitación, Pepe. Mira, para mí y para Duolingo en general, creo que uno lo tocaste, en un punto muy importante lo tocaste en las presentaciones, que es escasez de talento. Entonces, eso lo vemos en todos lados. En este caso, Duolingo, las oficinas centrales y la gran mayoría del equipo está sentado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también existe gran escasez de talento y entonces es necesario expandir los horizontes y buscar en otros lados ese tipo de talento. Principalmente el talento que más escasea y si aún no, si tienen hijos, sobrinos que aún no estudian nada, por favor díganles que estudien tecnologías de la información. O sea, ingenieros, ese es el número uno, ese es el que escasea en todo el mundo y en donde más se busca sobre todo talento internacional.
Y la otra razón muy importante para Duolingo, y esto pues habla mucho del ADN de la misma compañía, que es aprender idiomas, tiene que ver con un tema de diversidad y de inclusión. O sea, no podemos estar hablando, promoviendo otras culturas, otros idiomas, si dentro de los equipos no existe esa diversidad y no existe un talento que hable toda esa gran variedad de idiomas. Entonces, por eso, aunque sea, por ejemplo, dentro de contrataciones en Estados Unidos, por así decir, se busca gente que haya vivido en el extranjero, que tenga descendencia de otros países, de otras culturas, que hable otros idiomas. Eso es súper importante para la compañía. ¿Estás en mute, Edwin? Eso, ahí va. Listo, listo. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a todos y a todas desde Costa Rica. Muchas gracias por la invitación en nombre propio y de NAE. Vamos a ver, ante esa pregunta, una respuesta muy concreta, porque corresponde, porque si no se hace, las empresas, las personas van a perder competitividad y van a perder oportunidades. Y en estos momentos hemos visto cómo la tecnología impacta en todos los sectores de la economía. Y lo que está sucediendo y la realidad que hay es que muchos y más personas tienen la posibilidad de trabajar de manera remota. Cada día son más las labores que se pueden hacer de manera remota. Entonces, precisamente por eso hay una gran oportunidad. Entonces, las empresas, por su parte, las empresas, pues tienen esa oportunidad de conseguir esa variedad de personas y variedad de características que mencionaba Rebeca. También por su parte, un Estado, un país, a la hora de habilitar el entorno para que puedan trabajar desde su territorio, tanto nacionales como extranjeros también, no solamente le están brindando oportunidades a las personas nacionales, pero también brindan oportunidades de que personas de otros países se vengan a vivir a nuestros territorios y definitivamente impacten de manera positiva en la economía, porque al final de cuentas, si bien es cierto, esto del trabajo remoto es una oportunidad para las personas, pero también es un reto para los países. ¿Por qué es un reto para los países? Porque si las personas van a ser contratadas para trabajar desde un país determinado para empresas extranjeras, digamos que va a haber un poco un desequilibrio. Entonces, por eso los países tienen que tener esa capacidad de crearse entorno para que las personas más bien vengan a trabajar a los países también y aprovechar así estas oportunidades. Entonces, en resumen, es un tema que corresponde hacer, porque si no se hace, se va a perder competitividad y se van a perder oportunidades tanto para las personas de manera individual como para los países así. ¿Quién no va a querer ir a vivir a Costa Rica, no? Pura vida. Gracias, pero bueno, hay muchos países en los cuales creo que en todo lado hay lugares bonitos donde vivir. Yo, por ejemplo, soy de Costa Rica y me encantaría vivir en otro país también. Mira, siempre como dicen, grass is always greener, ¿no? Siempre lo que está lejos de lo que no tenemos se antoja. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir. Y de acuerdo con lo que comenta Rebeca, a mí me toca mucho en Deal hablar con un montón, ¿no? Con cientos y miles de empresas de todo el mundo. Y de repente pensarías, tal vez la constructora o tal vez la empresa de bebidas, pues no es tanto un tema de tecnología. Y te dicen, no, claro, mi equipo de data que estoy haciendo para la constructora, lo quiero contratar, necesito talento. El tema de la tecnología es un mega boom. Y bueno, Denise, por favor, cuéntanos, ya como emprendedora, como líder de empresa, ¿cómo es hoy el equipo de Flourish Corp? ¿Contratas solo en un lugar? Yo sé que tienes muchas consultoras y coaches súper especializadas. ¿Cómo lo estructuras para poder tener a ese nivelazo de coaches? Es 100% location free, le digo yo, ¿no? O virtual. No es virtual, porque también hay instancias donde nos reunimos, pero es tan específico la persona que yo necesito para cada empresa que es imposible, que es muy difícil que la pueda llegar a encontrar. La probabilidad de encontrar, yo soy ingeniera además, o sea, como que voy por la eficiencia. Entonces, la probabilidad de encontrar una persona que cuadre con ese perfil al lado mío y poco. Y además que me parece bueno lo que dijo Edwin de esto de prepararnos. Y esto, Flourish, por más que hoy en día está floreciendo, yo empecé a trabajar virtual en el 2006. O sea, no es hoy. Y fue la primera vez, porque no había suficiente espacio en la oficina, en realidad. Y me dijeron, te armamos una oficina en tu casa. Y dije, bueno.
Y dije, qué interesante esto permite un montón de cosas, también restringe otras, hay que cuidar ciertos aspectos. Y eso me sembró una semillita con tantas ganas de ver el mundo, con 7 mudanzas internacionales, con ganas de crecer a nivel global, de ser una ciudadana global y que Flourish pueda dar servicio a empresas en todo el mundo. Dije, no solamente mi carrera tiene que ser portable career le llamamos, sino también la empresa y el servicio, cuando todavía no existía esta capacidad que tenemos hoy. Entonces, yo creo que empieza por el mindset de yo quiero construir una empresa que sea 100%, o sea, que pueda dar servicio a todo el mundo. Es más, tengo un cliente el año pasado estábamos cotizando, licitamos, no entramos a trabajar todavía, pero con un cliente en Asia. Yo ya tenía a la coach especializada con experiencia ejecutiva en HR y además coach de negocios de 10 años que estaba en Hong Kong. Es así. Esa es la única forma de poder operar, creo que para dar el servicio que necesitas en el momento en que lo necesitas. Y te voy a adelantar la próxima pregunta un poquito. La clave es la confianza. Lo dejo ahí. ¿Cómo así? Cuéntanos más. Tú que trabajas ahí con gente temporal, con consultoras, etcétera, cuéntanos un poco más. Que sea temporal no quiere decir que no sea importante el vínculo y sobre todo, y el vínculo, en realidad cualquier cosa que vamos a operar, los resultados van a venir a medida en que las relaciones tengan como una correspondencia, un fluir juntos, ¿no? Y para eso el ingrediente clave es la confianza. Y la confianza se construye de diferentes formas, ¿no? Pero por sobre todo se construye sabiendo que estás trabajando con personas, no con personas, no con yo siempre cuando siempre encaro con un nuevo cliente le digo, no te veo a ti como rol que ocupas, te veo como persona que ocupa un rol. Y eso es muy importante. Cada persona que trabaja en Flourish y cada persona que atendemos o cada organización es un grupo de personas que ocupan un rol o es una persona que ocupa un rol, que es distinto que pensar en el rol solamente. No es la capa. Entonces, al conocer a la persona y a tener esa conexión personal, eso primero, que es como decir, yo quiero lo mejor para ti, tú quieres lo mejor para mí. Esa es la base de la confianza, la benevolencia. Y después hay 3 aspectos más, que son la competencia, ¿no? La habilidad para performar ese rol o necesitar desarrollar esa habilidad si es necesario. La confiabilidad, que la persona como dice que hace una cosa y la cumple, ¿no? Y después de eso, y que en realidad por ahí está antes, pero están todos al mismo nivel, la sinceridad, la integridad, el compartir los valores. Entonces, si vos desde la benevolencia, es decir, yo te veo como persona, quiero lo mejor para ti, tú quieres lo mejor para mí, entonces estamos juntos en este bote, ¿no? Este barco, o como quieras llamar este avión, esta nave espacial, la que quieras. Ok, después tenemos la habilidad o la competencia, la sinceridad y la confiabilidad. Con esos componentes armamos una relación de confianza. Genial. Me recordaste a un conocido inversionista de Estados Unidos que dijo, yo creé mi fondo de inversión en X ciudad latina porque ahí se pueden hacer negocios a la velocidad de la confianza. Exacto. Siempre se me quedó grabada esa frase. Y dijo, a ver, en ese mismo país, en otra ciudad, no se pueden hacer negocios a la velocidad de la confianza, ¿no? Y tienes que cuidarte más con los contratos y las relaciones y que no te vayan a clavar un cuchillo por la espalda. Me parece genial el framework como nos lo pusiste, tanto para las empresas como para el talento, ¿no? Ahí es donde tienen que reforzar para ser grandes candidatos. Y Rebeca, nos decías idiomas, y no puedo estar más de acuerdo porque desde primera mano, cuando mejoré un poquito mi inglés para que no estuviera tan horrible, se me abrieron muchas oportunidades y lo vemos muchísimo con los clientes de Dio. Cambia por completo la vida de una persona, ¿no? Y supongo que no es solo el inglés, sino más allá. ¿Cómo ves a los latinos en ese tema? Híjole, desafortunadamente hay tanto por hacer, digo, oportunidad para Duolingo, pero me entristece de verdad ver la situación en Latinoamérica. El porcentaje del dominio del inglés
digo, varía un poco de país en país, pero es realmente muy triste. Hay muchísimo por hacer en Latinoamérica. Y justamente con todo este tema del buscar talento internacional, creo que mucha gente no termina de darse cuenta que es una gran oportunidad para todos los latinoamericanos abrirnos y expandirnos oportunidades en otras partes del mundo, pero eso también nos abre a una competencia internacional y en donde si no contamos con el dominio, sobre todo del inglés, nos quedamos por mucho más rezagados que el resto de los países. Entonces, se vuelve, como yo siempre digo, el inglés ya no es un nice to have, o sea, es indispensable, es tu baseline. Sobre eso ya puedes estudiar 3, 4, 5 idiomas, los que quieras, pero si no tienes el inglés, te está cerrando las puertas a muchísimas oportunidades. Completamente, sí. ¿Y tú cómo le haces para contratar entonces, no? Supongo, digo, tú eres una super líder a nivel regional de la empresa, has de estar contratando un montón de diferentes roles y ahora sí que danos los tips para los que estamos aprendiendo a contratar como tú. Uno, ok, checas el idioma. ¿Y qué más? ¿Cómo le haces para crear un equipo internacional? Sí, digo, el idioma de nuevo, ese es como un parte del checklist, ¿no? O sea, ¿lo tiene o no lo tiene? Y punto, se acabó. La verdad, Duolingo, si es en un país que no conocemos nada, o sea, no tenemos como pie alguno, ahí sí ya recurrimos a expertos, a headhunters que nos ayuden realmente a encontrar ese talento. Muchas veces es mucho más manual de lo que parece, que es literal LinkedIn, y empezar a buscar los perfiles de empresas que más o menos creemos que seamos afines, y por eso también buscamos mucha diversidad, porque generalmente nosotros apoyamos y promovemos mucho el que exista pues una promoción interna, ¿no? Entonces, si yo como persona se está buscando a alguien en México, resulta que conozco a 3 grandes candidatos, pues yo los promuevo para que realmente ellos sean considerados. Entonces, de hecho, hay un bono, hay incentivos detrás de esto para que tú recomiendes a personas. Y eso sirve muchísimo, no solo para Estados Unidos, sino para gran parte del mundo. Sirve mucho este tema de referrals, ¿no? Como se dice en inglés. Y normalmente son como las 3 maneras principales en las que buscamos y contratamos gente alrededor del mundo. Sí, fíjate, en Deal vamos a contratar 250 personas solo para Sales Development este año, ¿no? Y un solo rol de todos los roles de la empresa. Y gran parte, casi la mitad de nuestras contrataciones han venido de referrals de los ya existentes, de los team members. Padrísimo. Y entonces, ya que encuentras al talento, ¿cómo le hace Duolingo para incorporarlos y apapacharlos y todo el tema desde el legal hasta el engagement? Sí, es un reto. O sea, para empezar, Duolingo, si bien es una empresa tecnológica y el tema remoto pues lo abraza, lo acepta y demás, sí creemos, y coincido, la verdad, 100% con la visión de Luis Bonan, que es el CEO, que es el guatemalteco, que necesita ser un modelo híbrido. O sea, hay un tema en donde sí el contacto humano, la interacción día a día, se vuelve muy importante, y él habla mucho de la innovación, ¿no? Y entonces él dice, a mí me quedó muy claro que había una gran diferencia en los momentos en donde todo el mundo era 100% remoto a ahorita en donde es un modelo híbrido. Hay mucha más innovación ahorita. Y eso también mucho es por la misma cultura de la empresa, en donde, por ejemplo, en las oficinas, a la hora de lunch, se cierra, o sea, se toca una campana, todo el mundo cierra su laptop, todo el mundo va, come juntos, se sienta, comparte, habla de cosas del trabajo o no trabajo, y a la hora se vuelven a abrir las laptops y entonces sigue el día. Y entonces ese tipo de momentos fomenta mucho esta interacción y entonces se busca un modelo híbrido. Entonces, ahorita como estamos, dependiendo en qué parte del mundo estás, si hay una oficina o no, es si vas a estar 100% remoto o no. Aún estando 100% remoto, que por ejemplo es mi caso, es intentar viajar e intentar ver a los equipos, pues cuando menos una vez cada 3 meses, para poder generar esa integración. Y ya después regresas a tu país, estás 100% remoto y trabajas, ¿no? A la perfección. Por eso es un poco el modelo. Cuando estábamos todos remotos, nos apapachaban muchísimo, nos mandaban una vez al mes care packages
y pues eran cosas de todo tipo, ¿no? Y tenían temáticas, que si China, que una cosa increíble, y obviamente se generaban muchos eventos remotos para poder vernos y poder socializar. Hoy yo creo que ya todos estamos un poco agotados de esos eventos remotos, entonces se vuelve mucho más complejo y ya por eso se busca un modelo híbrido en donde podamos de vez en cuando vernos las caras e interactuar en persona. Qué padre. Ya, ahora sí, todos los que están escuchando van a decir, voy a aplicar a trabajar en Duolingo. Sí. Muy bien. Y buenísimo. Edwin, Denise, ustedes que están, me imagino, contratando este perfil consultor también en el caso de NAE y expandiendo, y tiene un montón de experiencia. Con lo que ya vivieron de la pandemia, si volvieran a empezar, ¿cómo construirían un equipo internacional y o remoto? Bueno, muchas gracias. Déjenme ver, no estoy encendido. Vamos a ver, definitivamente, pues hay muchas experiencias aprendidas, sobre todo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todo este proceso de digitalización y aprovechamiento de las tecnologías ya venía caminando, pero con la pandemia definitivamente se aceleró. Y yo quisiera, además, antes de contestar esa pregunta concreta, ampliar a lo que las compañeras estaban indicando, porque definitivamente aquí hemos tenido que romper paradigmas, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde somos muy cercanos físicamente y nos gusta compartir físicamente con las personas, estar cerca de ellas. Entonces esto ha sido todo un reto al vernos recluidos en nuestros hogares sin poder tener esa dinámica. Entonces es importante esas actividades que se hacen. Nosotros, por ejemplo, en NAE tenemos una vez por semana un espacio de media hora donde nos reunimos todos a hablar de lo que queramos. Y creo que esos son espacios para ir creando esos vínculos, pero sí, las empresas tienen que hacer estrategias para definitivamente crear esos vínculos y ir generando esas confianzas, porque no es lo mismo una generación de confianza a partir de una relación en la que nos estamos viendo a los ojos, ¿verdad? Cara a cara, que por medio de una pantalla de un monitor también. Definitivamente también la identificación de las capacidades de las personas, esto es importantísimo. Ahora se hablaba, por ejemplo, el idioma inglés, que ya no es un nice to have, que definitivamente es una obligación prácticamente hablar inglés, pero aquí también quiero hacer referencia a la opinión de la OSD, donde algunos de los países de Latinoamérica somos miembros, porque la OSD habla del tema de que la capacidad de los individuos y los países de tener beneficios de esta nueva economía depende gran parte de ese capital humano, y que este se define a nivel educativo. Ahora hablábamos, por ejemplo, de las carreras de ingeniería, de las habilidades, ahora hablábamos también del inglés y también de las aptitudes y la calificación de las personas, ya no solamente de tener un título universitario en determinada carrera, sino de ir creando esas habilidades. Y por eso entonces es importante para los países y para las empresas ir pues dando esa posibilidad de capacitación permanente a sus colaboradores, no solamente en esas carreras formales, sino también en determinados tipos de habilidades como las que hablábamos ahora en el idioma inglés, pero muchas habilidades más blandas, por ejemplo. Entonces, eso para ampliar un poco lo que decían las compañeras. Y desde el punto de vista de cómo construir esos equipos, definitivamente identificando primero cuáles son las habilidades requeridas, identificando también si en los países donde las personas que yo voy a contratar se tienen las condiciones necesarias para que esas personas también puedan hacer ese trabajo remoto. Y sí, y por eso siempre insisto también en que aquí hay que verlo desde la oportunidad de las personas, pero también desde el reto de los países, para poder darle las condiciones a una persona para que pueda trabajar de manera remota. Porque no solamente es necesario que la persona tenga una computadora, tenga las habilidades, sino tiene que tener, por ejemplo, las condiciones. O, por ejemplo, aquí en Costa Rica hace poco se aprobó una ley de nómadas digitales en la cual le permite a personas extranjeras venir hasta por 2 años y tener un estatus migratorio por 2 años aquí en Costa Rica para que puedan laborar remotamente. Entonces, creo que son algunas de los elementos, pero sí definitivamente rompiendo paradigmas, identificando cuáles son esas habilidades también y definitivamente hacer un plan estratégico, repito, que
pues no solamente vea los beneficios de la empresa, sino como decían también ahora los compañeros, porque estamos hablando que somos personas las que están trabajando, entonces también es muy bonito que las empresas piensen y que nos vean no solamente como un rol, sino como personas que estamos ejerciendo ese rol y que tenemos que tener las mejores condiciones para ser más felices y para ser más productivos para las empresas. Sí, por ahí. Dale, Pepe. No, por favor, Denise, cuéntanos. No, me gustó lo que decía Edwin, o sea, en cuanto al marco. Tú hablaste de cómo volverían a contratar si volviéramos para atrás, ¿no? Yo estaba pensando, tal vez por lo que trajo Rebeca antes de que empezáramos, de cuáles fueron mis errores y cómo aprendí de esos errores. Y creo que uno de los errores de los cuales aprendí, y tal vez porque no anticipé, es yo me preparé para me sobrepreparé contratando al principio. Era como establecer conexiones. Y me parece que hay que influir más desde la necesidad. Necesidad de negocio, armo el equipo. No es armo el equipo y después busco la necesidad de negocio. O sea, es como me parece que viene en respuesta. Ahora, para poder hacer eso efectivamente, porque tampoco, para poder tener esa agilidad, yo creo que la agilidad para contratar cuando la necesidad de negocio aparece. Armar un equipo y ponerlo a funcionar. Eso me parece vital. Para poder hacer eso necesitas el marco. Necesitas poder traer un equipo rápidamente a funcionar, o a una persona rápidamente a funcionar. Entonces, para ese marco, yo estaba pensando cuáles eran los condimentos claves, y uno de los condimentos claves, bueno, hablamos de la confianza, pero operativamente es la autonomía y la co-creación con el otro, incluso de su rol y de cómo se quiere organizar, obviamente con ciertas ayudas, ¿no? Pero el marco para mí es establecer ciertos acuerdos operativos, esto de, ok, ¿cómo nos vamos qué te sirve a ti? ¿Qué me sirve a mí? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿De qué manera te gusta más trabajar? ¿Qué es lo que realmente te motiva de esto que vas a hacer? O sea, ¿con qué conecta en tu vida? ¿Cómo se puede volver un obstáculo en tu vida? O sea, pensar no solamente en lo positivo, también en cuáles pueden ser los obstáculos. Entonces, me parece que esto de armar un equipo, contratar en base a la necesidad con mucha más agilidad. Y la agilidad la dan estos marcos, o como puede ser lo que facilita DIL, que es rápidamente entrar con alguien en cualquier lugar porque tenés ya resuelto una parte que decís, ¿cómo hago para pagarle a esta persona en este lugar? ¿Cuál es el contrato que tengo que tener? Y demás. Y el marco gobierno, ¿no? Que hablaba Edwin también. Eh, me parece que eso está bueno. Y me gustó mucho lo que decías, Rebeca, de cómo logran el engagement. Y sí, estamos viendo, no solo en mi empresa en Flourish, sino en las empresas que estamos dándole servicios de desarrollo de liderazgo femenino, por ejemplo, donde en el 2021 hicimos todo virtual y la experiencia fue muy buena y también fue agotadora. O sea, tanto Zoom, porque no fue solo esa experiencia, era todo virtual. Entonces la gente dice, no más Zooms. Entonces, ya para un 2022, las experiencias de desarrollo no vamos a ir todos, no vamos a viajar todos a un país, porque si estamos en Centroamérica y Caribe, por ejemplo, que son tantos países, es ineficiente, pero vamos a hacer hubs. Y vamos a hacer un híbrido, donde el facilitador, la facilitadora está virtual, la gente está ahí, tiene un facilitador en persona. Entonces, hay que aprender a manejar el híbrido, yo creo, hoy en día. De toco, y por supuesto, esto para las empresas es un desafío bastante interesante a nivel intelectual de cómo resuelvo los costos, ¿no? Y cuánta flexibilidad, cuánta no flexibilidad. Así que ahí es donde creo que va a estar el tema de la agilidad y cómo hago para hacer funcionar el híbrido hoy. Todo un reto que nos comentan las empresas día con día. Están los que dicen, yo me voy, yo me convertí 100% remota como empresa y quiero esto. Y están los que dicen, es que me están forzando, ¿no? La maquinaria tiene que estar ahí lista, como bien dices, el setup para poder acceder al talento. Y también lo que dices, Denise, o sea, ya vamos entrando en un tema que siento que es lo más sexy y hot del momento, que es cómo gestiono, ¿no? Y para algunas personas como talento también cómo sobrevivo, cómo me adapto a esta nueva forma de trabajo remoto, flexible, etcétera, etcétera. Y para entrar más a
a este tema y a las recomendaciones que ustedes tienen como líderes y como empresas, cuéntanos, Rebeca, por ahí hablabas de los paquetitos que envió Duolingo, que me parece genial, y de Sí. como empresa, pues se nota que se lo han montado muy bien. En la gente y en los equipos, ¿tú qué ves que son las habilidades que necesitan desarrollar? Digo, evidente, Denis tocó muy al inicio una de las principales características que es necesaria, que es la confianza, ¿no? Y la confianza hacia todos los lados, no solamente hacia los empleados, sino los mismos empleados con los líderes, los empleados con los peers, etcétera. Y la segunda, que creo que es súper importante, es comunicación. Como estás remoto, es muy fácil aislarte en tu universo, ya sea de problemas, de cosas, o sea, es muy fácil como perderte de qué está haciendo el de al lado, porque el de al lado está en otro continente, ¿no? Posiblemente. Entonces, la comunicación creo que es indispensable y obviamente tener las plataformas para poder tener esa comunicación de una manera efectiva y también saber utilizar las plataformas. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos Slack, es nuestra plataforma principal, pero bueno, dentro de Slack te puedes perder, o sea, en Slack puede haber mucho bullying, puede haber demasiada comunicación, puede haber, o sea, es un mundo, un universo que si no sabes cómo manejarlo, te pierdes y termina siendo peor por la sobrecomunicación. Entonces, yo me acuerdo cuando, aunque Slack es una herramienta que siempre hemos utilizado, cuando empezó la pandemia y vimos que va a ser nuestra herramienta principal de comunicación para todo el mundo, empezamos a ofrecer pequeños cursos, tips, y lo seguimos haciendo de cómo ser mucho más efectivo con tu comunicación y hasta cómo filtrar la misma comunicación o el input que tienes para hacerlo mucho más claro. Yo creo que esa es como la esencia, y a nivel personal, disciplina. Disciplina tanto para empezar el día, pero creo que también para terminar el día, ¿no? O sea, creo que a muchos cuando empezó la pandemia, este tema de se me va el día y la noche en uno mismo, y entonces en lugar de trabajar 8 o 10 horas, trabajo 14 horas porque no sé parar. Eso requiere de disciplina saber en qué momento vas a empezar tu día y a qué momento dices, listo, ya acabé, continúo con mi vida personal, aunque sea en estos mismos metros cuadrados, ¿no? Creo que es de lo más importante a un nivel individual que tenemos que desarrollar y tener súper claro al ser remoto. El típico, quítate las notifications de Slack y solo deja las de mensajes y mentions, ¿no? Claro, tal cual. O cuando estás en una junta como ahorita, mute, ¿no? Y entonces hay una discusión que está pasando allá, pero no te está distrayendo de lo que estás haciendo en el momento. O tu perrito haciendo ruido también. Yo tengo 3, entonces hemos sido muy afortunados, sí. Qué bueno. A ver si no nos los presentas ahorita, que saluden ahí del sillón. Sí. Genial. Sí. Muy bien. A ver, por ahí Denise y Rebeca ya nos dieron muy buenos insights sobre, ya llegando a un tema macro, el más importante, que es la cultura organizacional, el que define si una empresa es exitosa o no a largo plazo. Edwin, imagínate que soy uno de tus clientes de consultoría de estrategia y te pregunto cómo me impacta el trabajo remoto en la cultura organizacional, ¿no? Y cómo me preparo, cómo me estructuro. ¿Qué le dirías? Bueno, sí, claro, definitivamente lo primero es que tiene que prepararse y tiene que cuidar, por un lado, la eficiencia de la empresa, la productividad, pero también tiene que cuidar a sus colaboradores también. Entonces, cualquier estrategia que se haga tiene que ser desde ese punto de vista, y ahora las compañeras daban algunos ejemplos de ambos. Entonces, definitivamente sabemos que como las tecnologías han sido disruptivas, hay muchísimos beneficios y podría ser un ganar-ganar. Sin embargo, también vienen o podrían venir amenazas, podrían venir cosas negativas, por decirlo de alguna manera. Entonces, también rescatando lo que han dicho las compañeras, definitivamente tiene que haber una comunicación permanente entre los equipos para irse generando esa confianza. Por el lado del colaborador, tiene que tener un espacio
dedicado para esto. A mí me pasó personalmente que cuando empecé con la pandemia, si bien es cierto, tengo una pequeña oficina en la casa, pero empecé trabajando en el comedor y ahí no me levantaba porque ahí comía, cenaba, hacía todo. Entonces ya luego delimité un espacio con una rutina específicamente para eso. Entonces también que desde la empresa, para lograr un ganar-ganar para todos y lograr que todo sea bien, tiene que la empresa colaborar, estar en constante comunicación con los colaboradores. Tiene que ser muy claro y muy certero a la hora de dar las directrices, a la hora de explicar qué es lo que se quiere. Y los empleados y los funcionarios también tienen que tener la confianza de preguntar para digamos, como no vamos a estar cerca físicamente, también para hacer el trabajo de la manera más independiente posible en ese lado. Definitivamente también tienen que revisarse los procesos de manera interna. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer muchas cosas manuales y hemos pasado a hacerlas digital. Entonces, y precisamente este es uno de los temas en los que NAE trabaja, haciendo más eficientes los procesos productivos y precisamente para que muchas veces requiera, por decirlo, menos clics del funcionario, de la persona, y esto también viene a ayudar. Entonces las empresas deberían también tener bien claros cuáles son los procesos productivos de su determinado producto o servicio que brinda, y ahí establecer una estrategia, ¿verdad?, de experiencia del consumidor, si tienen relación con terceros, o una estrategia para identificar por medio de process mining cuáles son los problemas que se están dando en el proceso y tratar de solucionarlos. En fin, hay muchísimas cosas que hay que atender, porque aquí estamos rompiendo paradigmas y repito, si bien es cierto, nos hemos venido incorporando poco a poco y hemos venido digitalizándonos, pero se nos vino el empujón a partir de la pandemia y tenemos que tomar entonces medidas oportunas y medidas rápidas. Entonces, en resumen, definitivamente al cliente decirle, mire, cuidar la productividad, cuidar también el colaborador y aprovechar las ventajas que brindan las tecnologías de información y comunicaciones para hacer más eficientes los procesos y para que sean más productivos. Y para ti, Edwin, que trabajas con empresas grandototas, tus clientes, ¿cuál ves que sea el rol que juegan las oficinas, ¿no? Sí, me imagino que todos tus clientes ya tenían sus corporativos, sus grandes oficinas, toda su capacidad instalada. ¿Cómo ven el rol de eso y cómo les asesoras en relación a ese espacio? Evidentemente los espacios físicos han venido cambiando de funcionalidad. Por ejemplo, nosotros aquí en NAE Costa Rica, nosotros cerramos oficina y ahorita estamos en un coworking para efectos fiscales y efectos para que nos lleguen notificaciones y todo eso. Entonces tenemos un espacio colaborativo cuando necesitamos. En términos generales, entonces, ya las empresas cada día, digamos que se deshacen de esos espacios porque van identificando cuáles son las tareas que se pueden hacer de manera remota, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, los espacios dependen, por ejemplo, de cada uno del giro de negocio de las empresas. Vemos, por ejemplo, las empresas telefónicas, en los cuales cada día existen más oportunidades de hacer los trámites de manera digital. Si yo voy a comprar un aparato, si yo voy a comprar un nuevo servicio, ya no necesariamente tengo que ir físicamente a la tienda. Entonces, por ejemplo, estas tiendas, que cada día son menos también, estas tiendas, por ejemplo, se han venido convirtiendo en una especie de showroom donde las personas van e interactúan con todos los servicios y todos los dispositivos que una empresa puede vender para que luego, de una manera muy ágil, de manera digital, puedan adquirir los productos y servicios. Estos son algunos de los ejemplos que se dan, y en el caso específico, por ejemplo, de las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones, que es uno de los principales clientes. Pero sí, efectivamente, repito, habría que analizar el giro de negocio de cada una de las empresas y determinar los espacios físicos, pero definitivamente, y eso llegó para quedarse, cada día los espacios físicos son menos, porque cada día podemos hacer más cosas de manera virtual. Fíjate, por ahí también, yo trabajé en una empresa de espacios de trabajo colaborativos y decía en Twitter hace poco que es el mejor momento, ¿no? Como bien dijiste, moverse al coworking, tener tu dirección fiscal y tu correo y mucha flexibilidad. Claro. Está bien interesante cómo
como han comentado, el tema del modelo híbrido o flexible. Y también me quedó Pepe, muy grabado, ¿sí? no, dale. Ay, perdón, dime. No, habla, termina el punto que te quedó grabado. Ajá, justo lo iba a decir una tontería, le iba a decir a Edwin que me quedé con lo de los 2 años de visa de nómada y te iba a preguntar si tienes algún sofá para recibirme próximamente en Costa Rica. Totalmente, cordialmente invitado. Y perdón, antes de hacerle el espacio a Denise, otra cosa importantísima. Vea, no hay un aliado a la descarbonización, un aliado a la protección del medio ambiente que las tecnologías de información y comunicación, porque ahora hablamos de no quedarnos pegados en un trancón o en una presa, como le decimos acá en Costa Rica, una presa de vehículos, donde vamos a estar estresados con dolor de espalda, gastando gasolina, emitiendo gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Definitivamente es otro elemento importante que tengamos que tener claro, y los países tienen que tener claro a la hora de emitir su política pública, que un aliado claro para la descarbonización es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Súper importante. No, sabes que me quedé con un tema que lo dijo Edwin, lo mencionó antes Rebeca, porque es un poco, o sea, todo esto, hay cosas muy positivas y hay cosas que son preocupantes también, ¿no? Hay temas como el tema del burnout, y sobre todo en mis temas que son temas de mujeres, sigue pasando, y cada vez y medio peor con la aceleración de la virtualidad. Entonces, dentro de los marcos para poder trabajar bien a nivel híbrido o a distancia, está el tema primero de la conexión personal, lo que hablamos 100%, porque si me siento cuidado, seguro que voy a tener una mejor experiencia como de engagement y demás. Y lo segundo, establecer como sanitizar, ¿no? Poner como decía Rebeca, el final del día, el fin del día, y a veces es medio, pareciera que es algo medio, medio como desde una mirada muy, muy rígida, pero los hábitos de trabajar desde un lugar que no es la oficina, donde todos estamos juntos, donde todos más o menos seguimos un cierto ritmo, es clave. Y ciertos acuerdos. También dentro de esta nueva modalidad, se dan diferentes formas, es muy interesante porque cuando hablas de cultura organizacional, cambia la estructura de jerarquía. Cambia todo, es más, se achata, se democratiza un montón la jerarquía. Sobre todo en empresas que están abiertas y crean espacios seguros, que Edwin decía, el empleado tiene que poder decir lo que no sabe o preguntar, ¿no? Espacios seguros para contar lo que a uno le pasa, preguntar lo que no sabes. Y en eso hay como un achatamiento de esa cosa jerárquica, por ahí digo que heredamos de la revolución industrial, y ya estamos como creo que saliendo con esto del el agile y la forma de trabajar distinta, pero está estos espacios seguros, los boundaries, los límites para el cuidado de la persona, el cuidado de la salud mental y emocional de cada una de las personas. Y si tienen mujeres en su equipo, pregúntenles, porque hay un tema con lo femenino que es una fortaleza de tener muchas ventanas abiertas, y eso también puede generar un overwhelm en inglés, ¿no? Como que esté una sobrecarga. Entonces, es un tip ahí de hacer un doble clic en el tema de lo que es salud y mental y emocional de las personas con las que trabajamos para poder trabajar mejor y por más tiempo también. Tú que eres la experta, Denise, el punto clave es cómo mantenemos al equipo motivado, ¿no? Y comprometido y feliz, creciendo en lo personal y profesional. Y por ahí está este estudio tan bueno que hizo Google de seguridad psicológica como la conclusión principal de equipos de alto desempeño. ¿Tú cómo describes, cuéntanos qué es la seguridad psicológica y cómo la trabajas con tus clientes? En realidad la forma en la que la trabajo es cuando yo veo que en una reunión de equipo dicen una cosa y cuando yo hablo a nivel individual dicen otra, y digo, falta seguridad psicológica. O sea, me refiero a que la persona se siente con seguridad psicológica cuando
sabe que no va a sufrir un perjuicio por expresar su opinión. Eso es. Y no se va a sentir atacado. Entonces, acá, ¿qué se puede trabajar? El tema de las microagresiones. Rebeca decía, ¿no? Porque en todo esto puede haber ciberbullying, o sea, puede haber un montón de cosas que pasan, que empiezan a aparecer nuevos espacios y hay que aprender a usarlos. Hay que aprender a llevar. Es como entrar a un juego, a una cancha que no sabes ni cuál es el objetivo, más o menos sabes el objetivo, ponele, pero no sabes si se pueden pasar la pelota con el pie, con la mano, si vale pegarle al otro para poder pasar. Entonces, es establecer para la seguridad psicológica y para motivación, es establecer ciertas normas que en realidad que ni siquiera tienen que ser y para nada tienen que ser del líder del equipo o de la autoridad, no, entre los miembros, decir, a ver, ¿qué necesitamos para trabajar bien? O cuando pasa algo, mira, a mí cuando me dijiste esto, yo percibí una crítica, o sea, o sea, quiero chequear, es que no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo, tenés alguna idea para hacerlo distinto, mejor, pero como chequeemos las inferencias, pongamos la próxima, de qué manera nos vamos a dar feedback, porque la clave del crecimiento es este feedback constante, ¿no? El aprendizaje. ¿De qué manera nos vamos a dar feedback obviamente el feedback en un ambiente seguro, psicológicamente hablando, es mucho más fácil de dar, pero Sí. porque el otro está abierto y lo doy de una manera compasiva y lo doy de una manera de poniéndome del lado del otro. Entonces, esto es como súper, mega clave. Pepe, Dígame, Edwin. y oyendo lo que dice Denise y sobre el tema de la psicología, yo creo que hay algo muy arraigado en la cultura latinoamericana y que nos vemos en la obligación de cambiar muy pronto. Y a ver, que yo quisiera también conocer la experiencia y la opinión de ustedes. En Latinoamérica estamos acostumbrados siempre a que tenemos que ir a hacer, como decimos acá en Costa Rica, hora silla. Estar en un horario de 1 hora a 1 hora cumpliéndolo y ya con eso ya dijimos que trabajamos. Entonces también no existe muy arraigada también esa cultura de los trabajos por objetivos, ¿verdad? Falta de hacer eso. Entonces, yo he notado que muchas personas a la hora de hacer el teletrabajo, entonces se siente un poco mal. ¿Por qué? Porque al no estar trabajando, a que el jefe no los está viendo qué está haciendo, se siente un poco mal. Entonces, definitivamente eso es algo que hay que erradicar, algo que hay que erradicar, y por eso uno de los elementos importantes en los que tiene que trabajar la empresa, eso que decíamos ahora, además de ese acompañamiento a las personas, sino también decirle cuáles son muy claros los objetivos y qué es lo que se espera de la persona, para que la persona sepa que cumple eso y también se sienta satisfecha. Yo no sé qué opinión tienen ustedes, pero sí, esa cultura, y lo hemos visto muchas veces, sobre todo en el gobierno, en los gobiernos que les costó mucho dar la orden para que las personas se fueran a teletrabajo, porque están acostumbrados, y también ahora se hablaba de la jerarquía, están acostumbrados a que los jefes están encima de las personas, viendo a ver qué están haciendo, qué no están haciendo, que les estén reportando, y entonces es todo un reto romper ese paradigma. ¿Cómo viven eso, Denise y Rebeca? Le voy a dar el lugar a Rebeca, que por hace mucho que Sí. no dejamos hablar. La verdad es que desafortunadamente en toda Latinoamérica las horas nalga, como le decimos en México, es una tristeza absoluta. Yo lo he vivido en empresas anteriores y cuando llegué a Duolingo, pre-pandemia, híjole, me cambió así el mundo. Duolingo, como muchas empresas de tecnología, es una empresa basada en objetivos. Entonces, cada 3 meses tú seteas tus propios objetivos. ¿Qué vas a lograr en estos 3 meses? Y obviamente esos objetivos son validados y son aceptados y tienen que ir acorde a objetivos del negocio y de la empresa. Pero entonces tú decides cuándo trabajas y cuándo no trabajas. Mientras cumplas con esos objetivos, no importa cuántas horas le estás dedicando. Entonces la realidad es que yo hay días que simplemente no me siento como para sentarme a trabajar. Y si no lo necesito, no lo hago y no pasa nada. Pero como latinoamericanos sentimos una culpa por no cumplir con esas horas nalga
impactante, que yo tuve que como terapiarme y hacer coco wash de, está bien, estás llegando a tus objetivos, los estás superando. No importa si hoy ves Netflix todo el día, no pasa absolutamente nada, pero nos cuesta tantísimo aceptar eso y cambiar ese mindset, es impactante. Sí, y Rebeca, ese mindset viene, y por eso lo asocias mucho a Latinoamérica, porque viene de la opresión, de sentirse oprimidos o menos. El que se siente menos, y por eso le dije lo de las mujeres, porque cuando hay un sesgo de que tú tienes que demostrar, como si tú le debes al que te emplea por el trabajo que te da. Es esta cosa de la deuda. Yo debo pagar mi lugar, mi derecho de piso. Estas frases que se escuchaban, ¿no? Y ese mindset de tengo que pagar mi derecho de piso, tengo que demostrar que puedo. Pará, ya te contrataron, ya creen que puedes. Entonces, ¿para qué vas a demostrar más? Simplemente hacer tu trabajo, ya está listo. No, hay que hacer el. Yo cada vez que escucho el extra mile con un líder digo, ¿qué te referís con extra mile? No es suficiente, o tú no le pediste lo que necesitabas, o el otro no entendió, porque entonces el extra mile, ¿qué es el extra mile? ¿Quedarse hasta las 12 de la noche? ¿Cuál es el extra mile? Me vuelve loca el extra mile, porque es como que hay una expectativa no cumplida. Entonces, eso quiere decir que hay un acuerdo no hecho. Entonces, ojo con lo que le pedimos a la gente y nos pedimos a nosotros mismos. ¿Y desde dónde estamos haciendo eso? Esa culpa, le debo algo, no le debo nada, a nadie. Es un acuerdo. Tú me contrataste para hacer un trabajo y yo estoy de acuerdo en hacer ese trabajo. Buenísimo, nos vemos cuando el trabajo o sea, necesito esto de ti, bárbaro, acá está. O tengo algún problema, pero no, ahora le voy a demostrar que sí puedo. Yo creo que ahí las empresas juegan un gran rol en ayudar al colaborador a sobreponerse a esa culpa que no lo pudiste haber expresado de la mejor manera, Denise, porque es una culpa que sentimos al no estar, y que yo no lo iba a decir así, pero bueno, esas horas nalga que dice Rebeca, yo dije horas silla, pero bueno, eso era lo que yo quería decir, horas nalga, lo dijiste como era, que las empresas es parte de esa estrategia también, es parte de esa estrategia y esa metodología que tiene que usar con las personas para que puedan hacer mejor su trabajo y sentirse más felices, al final de cuentas, porque al final de cuentas las TIC llegaron para facilitarnos la vida de las personas, para hacernos más felices, y tenemos que aprovecharnos de eso, porque vivimos en unas épocas muy estresantes, vivimos en sociedades, bueno, yo vivo aquí en Costa Rica, pero vos, Rebeca, vivís en Ciudad de México, que es, como dijeron ahora, que es una ciudad gigantesca, caótica, entonces no me imagino el estrés que puedes vivir cada vez que tenés que salir a manejar un vehículo ahí. Ni yo me puedo imaginar ese estrés hoy en día. Muy bien, pues vamos a hacer algo divertido. Vamos a usar 2 minutos para tratar de dejarle el mayor valor práctico a la audiencia. Les hago una pregunta y van respondiendo Rebeca, Denise, Edwin en unos segundos. Ahí les van. ¿Cuáles son las herramientas esenciales que usan para el trabajo remoto? 2 o 3 herramientas que usa Rebeca. Zoom y Slack, creo que serían las dos principales. Super heavy user. Muy bien, Denise. Con eso, comunicarnos y chequear lo que uno entiende y lo que el otro entiende y preguntar cómo estás, con ganas de saber y escuchar. Sí. Si hablamos de herramientas digitales, hablo de WhatsApp, hablo de Teams, pero también una buena silla es una herramienta muy útil. Muy bien. Uy, sí. Denise, pregúntale a mi espalda. Va la siguiente. Un atributo que define el éxito o fracaso de un equipo remoto. ¿Cuál es, Rebeca? Gracias, Mil, perdón. Ay, perdón. Fracaso, falta de comunicación, 100%. ¿Denise? Sí, yo iba a decir la conexión, la cohesión. Y la seguridad psicológica, como bien dijiste, ¿no? Que la gente se sienta en confianza. Sí, yo iba a decir la comunicación, igual que Rebeca, la comunicación y la confianza. Muy bien. Y si tuvieran que decirle a las empresas
un cambio de mindset, un paradigma que tienen que cambiar para el trabajo remoto, ¿cuál es? Yo diría empatía para todas las empresas. Necesita haber mucha empatía. No todos tenemos las mismas condiciones en nuestras casas, desde ahí, ni condiciones de vida. Sí, te iba a decir, no son roles, son personas. Lo mismo. Foco en lo humano, foco en lo humano. En el caso de NAE ya somos 100% digital, remoto, pero para nuestros clientes definitivamente confianza, siempre en las personas, confianza y apoyo. Pues con eso cerramos. Creo que el mensaje está claro para todas, para todos. Tenemos que generar seguridad psicológica, una cultura de confianza y empatía, ¿no? En las empresas para que podamos trabajar desde la playa con una cervecita muy a gusto o desde la oficina en el coworking space, todo. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo por compartir sus experiencias, su sabiduría. Que sepa la gente que nos está escuchando también que vamos a mandarles un resumencito con toda la sabiduría que nos han compartido Rebeca, Denis y Edwin hoy. Y pues sigamos en contacto, sigamos creando y sigamos colaborando para crear las mejores culturas de equipos remotos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Pura vida.